primer columna de muchas que vendrán de discapacidad. Así es. ¿Cómo está Josefina Vilorú? ¿Así se pronuncia? Sí, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, Josefina. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta columna de discapacidad, que a nosotros nos parece muy importante poder trabajar y hablar de estos temas, de este tema. Romper con la agenda, lo venimos diciendo siempre, como abordar estos temas que tal vez no se abordan en todos los medios, darnos un lugarcito en Cosa de Negras cada tanto para poder abordarlos. Así que gracias, José. Y digo, en esto de la agenda, digo, no solamente cuando la agenda lo impone, la agenda de los grandes medios o del gobierno, de quien fuera, sino cuando corresponda, que es siempre en realidad, ¿no? Por eso la columna para nosotros es muy importante, discapacidad. Josefina es licenciada en Trabajo Social. Trabajó en la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIDIS, del Gobierno de la Ciudad, en el programa de apoyos para la vida independiente. ¿También trabajaste en Landís, en el Estado Nacional? También trabajé hasta febrero, que bueno, fui despedida, con varias compañeras, así que volvimos para ciudad que hay que seguir trabajando, ¿no? Cabe destacar, esto, son compañeros, nuestra columnista de discapacidad está formada en el Estado, en materia de discapacidad, y son los mismos compañeros que fueron despedidos por este gobierno. Bueno, nada, acá también dándoles lugar y reconociéndole todo su recorrido y formación. Absolutamente, en el Estado. Que además entendemos que deberías estar en la panacea socialista que habló Milei con su Twitter, ¿no lo puso? Qué raro. Es verdad, ¿no? es verdad. Bueno, pero estás en nuestra panacea. ¿Qué nos trajiste para hoy? ¿Qué nos trajeron? Porque también está Uri en esta columna, Exacto, no quiero dejar de nombrar a Uriel, mi compañero, que hacemos ahí en pareja pedagógica también, que estamos dando una formación en ATE. En ATE, es verdad. Buenísimo, sí. Así que Uriel Wakeman, que también le hicimos esta preparación, y también importante para señalar, porque algo que pasa en discapacidad es que generalmente personas sin discapacidad hablan por las personas con discapacidad. En este caso, esto es una producción hecha, ¿no? Con Uriel, que Uriel es una persona con discapacidad visual, que bueno, además de mi amigo y compañero de trabajo, pero bueno, esto es algo en conjunto. Uriel por cuestiones laborales no puede estar hoy acá presente, pero bueno, esto es hecho algo entre los dos, entonces por eso también esta aclaración, porque hay un lema muy conocido en discapacidad del movimiento de vida independiente, que es el que arranca toda esta lucha, que es el nada sobre nosotros, sin nosotros. Claro. Por eso es que acá es como una colaboración, obviamente no quiero venir a hablar en nombre de nadie, sino a luchar, ¿no? A estar en esta lucha colectiva que tiene que ser, sí, entre todos y todas. Así que buenísimo. Eso por la aclaración. Muy bien la aclaración, sí. Bueno, hoy ¿qué trajimos? Aprovechando, agradeciéndoles a ustedes sobre todo este espacio en este medio, porque es verdad que discapacidad siempre queda como para después. Sí. Siempre hay otras prioridades. Y la realidad es que la discapacidad nos atraviesa como sociedad. Y nos atraviesa como ese mito de esto no se habla. Mejor no hablemos de esto. Tal cual. Muchas veces porque nos genera angustia, genera miedo. Pero al ser una cuestión interseccional, transversal la discapacidad, porque vamos a encontrar personas con distintas identidades de género que tienen una discapacidad, ¿no? De pueblos originarios, de pueblos indígenas. Entonces digo, al atravesarnos como sociedad en todas las distintas perspectivas, es algo que tenemos que abordar y de manera colectiva, porque si no es muy difícil, solo si queda en el colectivo, digo, de las familias y las personas con discapacidad, claro. Es ¿Tiene difícil. clase social la discapacidad? Atraviesa todas las clases sociales, tal cual. Obviamente que en cuanto menos recursos, mucho más difícil el acceso a derechos. Pero y más necesaria la presencia del Estado, ¿no? Más necesaria. Bueno, que ahora en este momento está como corriendo su mirada, ¿no? Porque en realidad el Estado no está ausente. No. Solo decide poner la mirada en otro lado. Totalmente. Así que, bueno, hoy agradeciéndoles nuevamente que nos dieron este espacio, que nos invitaron también acá a formar parte con esta columna, dijimos, bueno, con Uri, vamos a empezar a hablar de los medios. Pero para no ser tan aburridos ¿no? Dijimos, bueno, vamos a empezar desde la representación, qué pasa en la ciencia ficción, ¿no? Bien. Entonces nos pareció interesante traer un video, ¿no? De una novela para ver de dónde surgen algunas representaciones sociales de la discapacidad, porque tiene que ver con nuestra historia, nuestra cultura, y para eso elegimos acá este video. Programa de Telefe. No, sorry, yo en todo caso por unos minutos te vas a hacer medalizado, te pilates, me están mirando. ¡Ya! Vení a ocuparte de este hombre, por favor. Ya lo escuchaban queriendo agua, ¿sí? ¿No? Sí, bueno, acá agua fresquita. Por
vamos a ver, despacito, compórtese, señor, compórtese, esto va a ser muy difícil, despacito. Me está manchando todo el tapizado. No, y todo no, por favor, ya, por favor, haceme un favor, llévatelo a la cocina, mijita, llévatelo ahí y cociná, y él te hace compañía mientras cocinas y charlan un rato, vamos. Sí. Tremendo. Se lo sacan de encima. Obviamente, no. No fue hace mucho esto, ¿no? Y ya tiene unos 10 años, más 10 o años. menos. Encima Pero actorazos. no, ¿Qué obvio, decís? los actores y las actrices que hay son fenomenales. No viene a ser la crítica, obviamente, ni a la novela, ni mucho menos, pero sí para ver qué representaciones circulan en nuestra Sí. sociedad, incluso desde el humor. Porque en general ahí vemos representadas algunos prejuicios, ¿no? Que Sí. están muy presentes. Esto cuando le dice, bueno, cuando empieza el video que dice el tullido, Sí. ¿no? Estas formas de nombrar. No, o él me también. está mirando como si fuera... No quiero establecer contacto visual con eso. El llévatelo, Tal como cual, invisibilizar escondelo. la discapacidad, llévatelo. Escondelo en la cocina, ¿no? Como que te acompaña a cocinar, o incluso, bueno, la que hace de hija, que es Violeta, ¿no? Esto, como decías vos, de no tener ese contacto, eso que no me gusta, eso que no responde a cuerpos hegemónicos, me da impresión, entonces es mejor ocultarlo. Totalmente. Y tiene que ver con la historia, ¿no? Con estas representaciones a lo largo de la historia, y que hoy en día, lamentablemente, a pesar de que igual, digo, en materia de derechos hemos avanzado un montón, pero bueno, siguen vigentes, ¿no? Esta cuestión de, primero, cómo es la representación, incluso desde el humor. Digo, acá está desde el humor representado y obviamente está muy ironizado también y Sí, claro. exagerado. Pero en general a la discapacidad la vemos muchas veces del lado de la lástima, ¿no? Sí. Del pobrecito, Sí, el que no puede, o también aparece como objeto de diversión. sí. Totalmente. Me acuerdo de Tinelli poniendo a jugar al fútbol a personas con acondroplastia, que son las personas de baja talla, digo, para cagarse de risa. ¿Está mal decirles enanos? Sí, son personas de talla baja. Está bien. No, pregunto, ¿eh? Porque además también esa manera de nombrar lo que ha hecho es, en realidad, más que nada, producido más discriminación. Claro. Por eso, pero y baja talla y bueno, el nombre Acondroplasia. técnico, Acondroplasia. son personas con discapacidad, perdón, ¿eh? Sí, son Hablo personas de- con discapacidad. ¿Por qué? Porque vamos a meter un poco de teoría. Pero para Sí, nada, sí, bueno, pero es que, perdón, para desasnarnos, así. tal cual. Estamos en la primera columna. Sí, se sí. puede- No, y aparte para entender también, hoy en día en Argentina, espero que todavía el señor Milei esto no empiece a derogar de convenciones, pero nuestra Constitución está adherida a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en ese marco, en ese consenso, que también esa convención fue escrita por personas con discapacidad, consensuaron cómo ser nombradas. Claro. Esto Bien, va cambiando igual, ¿no? Porque son construcciones Sí, sociales, dinámico. las Claro. definiciones, los conceptos, pero hoy en día sí las personas, por eso también igualmente está en tensión, incluso persona con discapacidad. Claro, eso te iba a preguntar. Sí, Igual sí. esta definición en sí está en tensión, pero es la que se estableció en la convención y hoy en día es la que, digamos, tiene ese marco general de cómo ser nombrada. Después cada persona, obviamente, y según cómo se identifique, va a ser como se nombre también, ¿no? Su identidad. Pero sí, al ser una convención, esto se consensuó de manera general y por eso hay diferentes maneras, también porque en la discapacidad existe la diversidad. Por eso hablamos de, no sé, o personas con discapacidad motriz, o personas con discapacidad visual. Y dentro de esos colectivos, de esos conjuntos, también hay otras maneras de nombrar, ¿sí? Claro. Pero tiene que ver con muchas veces con la identidad política también de la persona, ¿no? Claro. Un poco reivindicando, cuando decían antes, no le digas ciego porque, bueno, viste, no lo quiero ofender. Entonces era no vidente. Sí, no, me no, acuerdo, hay una no reivindicación vidente. política de decirse, Claro. soy ciego. Claro, Tal cual. claro. Porque claro. tiene que ver con su identidad, ¿no? Como Ian, que en otro día, en un programa ahí que fue medio polémico, que es un niño que tiene una discapacidad también y que él habla, dice, yo soy autista, es parte de mi identidad. Claro. Bueno, tiene que ver eso también, con una identidad política en esta reivindicación de derechos y en seguir, bueno, militándolo día a día, ¿no? Claro. Pero en materia de medios de comunicación, la generalidad que se da es la invisibilización de las personas con discapacidad, digamos. Acá justo estamos viendo una representación, pero en general lo que ocurre es que no aparecen personas con discapacidad en los medios de comunicación. Exacto, e incluso desde la ficción, si bien empezaron a haber algunas producciones, como dice Algunas muy Palermo buenas, sí, tal cual. y otras, también son personas sin discapacidad actuando
de persona con Claro, discapacidad. tal cual. Pero bueno, un poco eso igual se fue Claro, ayornando. ¿no? Porque debe haber actores con discapacidad, actrices. Exacto, bueno, y eso tiene que ver con la incidencia al trabajo también, ¿no? Re. Eso influye después de que cada 10 personas con discapacidad, 8 no tengan trabajo. Entonces, Claro. por estas representaciones también, Tal porque en general se suele inferiorizar a la persona con discapacidad, no se la piensa como alguien trabajadora, sino que va a tener que ser Sí, como sujeto asistida de derecho, Asistida por el tal cual. Estado de por vida. eternamente o por familias, organizaciones, pero... Se le infantiliza, ¿no? Siempre está como al servicio de ser cuidada por otra, o por el Estado, o por su familia, o como Sí. si no fuera independiente, esto que decías vos al principio. Claro, sí que no pueda estudiar, desarrollarse, pero bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones que... Es hasta algún punto estigmatizante, No es. ¿no? Sí, totalmente, porque además generalmente nuestras sociedades, también obviamente nuestra ciudad, por ejemplo, que fue conformada hace más de 200 años, bueno, fue pensada de una manera y para una determinada sociedad, que si no cumplís con esas tipo de estructuras de normalidad, ¿no? Entre comillas, que se pretenden, bueno, vas a quedar afuera. Entonces una persona con discapacidad que directamente no puede ir a tomarse el colectivo, y bueno, sí, ya planificar irse a su trabajo, ir a la facultad, no sé, ir a ver un amigo, Claro, 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 sí, claro, recrearse. totalmente. Total. Sí, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? Digo, Exacto, tal cual. Y todavía en eso estamos en un largo camino, porque tiene que ver con inversiones también. Siempre. Qué sí, bueno. Con lo económico. Y decisiones no políticas también. Claro. Estamos a 2 minutos de cerrar el programa y sabemos que hay un montón de material más para ver qué privilegiamos. ¿Querés que veamos un video más? ¿Querés...? Podemos ver el próximo video si nos da tiempo, Sí, el sí, segundo sí. nada más. Dale. Tenemos El un tercero ratito. lo dejamos para la próxima. Re. Ah, Franchella. Gracias, Telefe, por estos cortitos. Ah, ¿cómo se llama ella? Pero claro, lo mismo si una persona no tiene discapacidad real. Buenas tardes. No tengo plata, discúlpame. No necesito plata por ahora. Me citaron en la mesa de la foto de Libertad Lamarque. ¿Cómo estás? La próxima vez te cito más cerca mío, Marcos. No, yo me llamo Justo José. Al nivel de violencia. Urquiza. Va, del La barrio cara Urquiza, que ahí pone él. vivo. Conozco Urquiza. Justamente me iba. O sea que te dejo la mesa, está todo pago. Lo mío. Bueno, acá tiene que ver, ¿no? Primero que acá se representa otro prejuicio, además de que primero le dice, no tengo plata, ¿no? Como que los discapacitados solamente pueden vivir de pedir. Claro, solo las personas con discapacidad bendigan, ¿no? Bendigan. Entonces, si vos la ves parada en algún lado, tengo amigos con discapacidad que les ha pasado, ¿no? De estar, no sé, parado en una esquina esperando a alguien y que le quieran dejar dinero, Claro. ¿no? Y es como, no, estoy esperando un amigo. Y también O que- el o que prejuicio de la falta de deseo sexual. ¿No? Y ahí hay una mujer con discapacidad yendo a una cita, digamos, arregló por una app o por donde hayan arreglado Exacto. encontrarse con alguien. Y hay una desexualización de las personas con discapacidad, ¿no? Eso es uno de los principales prejuicios que también ha traído mucha vulneración en materia de reproducción sexual, ¿no? De salud sexual, digo, Claro. de las personas, porque se las piensa eso, principalmente como asexuadas, ¿no? Ujú. Que si bien en realidad la sexualidad es parte de las orientaciones sexuales, el problema está en pensar que todas las personas con discapacidad son asexuadas, Claro. ¿no? Que no pueden ser deseadas, Ujú. que no pueden desear un otro. Porque también empieza con la hegemonía de los cuerpos o porque se las infantiliza, porque se piensa que son eternos niños y niñas, entonces, Claro. si son angelitos del Señor, Claro. ¿no? ¿Cómo van a tener deseos? Y si llegan a tener una relación con alguien, tienes que ser con otra persona con discapacidad. Claro. Pero bueno, eso ha traído grandes vulneraciones de derechos porque se han hecho muchas veces en la lucha del aborto legal, que hay un montón de compañeras con discapacidad que también acompañaron esa lucha, y en los encuentros nacionales hay un taller de discapacidad, y lo que contaban muchas veces las compañeras con discapacidad es que lo que les pasa a ellas es
que al contrario, las inciden, ¿no? Para que hagan Las un incitan a aborto. abortar. Claro, Exacto. claro, obvio. eso. Porque ¿cómo vas a cuidar de un otro? ¿Cómo va a cuidar si un te tienen otro? que cuidar a vos, ¿no? Claro. Sin embargo, obviamente también digo, en esa lucha también ellas planteaban esto de, bueno, ¿en qué lugar nos ponen, no? Che, José, Josefina, re interesante y es un pero, montón. muy pero interesante. tienen sexo la gente con discapacidad. Ay, no sé, mirá, no sé, vamos a preguntarles. Sienten cosas. Bueno, siendo las 11:02, le agradecemos un montón a Josefina Vilorú por estar hoy y por acompañarnos en este programa que se llama Cosa de Negras, porque nosotros nos autodefinimos negros, aunque la única de piel oscura soy yo, pero nos definimos así y también, ¿por qué no?, con mucha discapacidad. Gracias, José.